Hola, mi nombre es Álvaro Gijón y esto es Inducción Hipnótica. Hoy estamos con el episodio número 3 en el que estamos revisando esa interacción que existe entre la psique y el cuerpo físico, proviniendo todo desde el desarrollo de la psique como tal y cómo esto impacta en el cuerpo físico. Hemos conversado mucho y habrás escuchado mucho acerca de que se puede producir sanación física desde la psique, pero también se pueden producir enfermedades y cosas más sutiles, como por ejemplo el que tú puedas controlar mejor el sueño, tener una mejor calidad de sueño, poder controlar cosas como tu peso, poder controlar cosas como tu concentración, potenciar el nivel físico para algún deporte y cosas por el estilo. Pero lo importante es que hoy quiero comentarte cómo a través del aprendizaje yo fui aplicando esto en primera persona, cómo me resultó a mí y qué cosas pude encontrarme que me parecieron maravillosas y por eso me atrevo a compartirlas. De hecho, hoy te he traído algunos apuntes y anotaciones que provienen de este proceso de formación en el que fui descubriendo estas cosas y quiero comentártelas. Yo pasaba por un momento en el que venía aplicando la psicología, más bien gravitando mucho más en el lado organizacional, pero empecé a encontrarme de que ciertos recursos terapéuticos aplicados en el modo o en el mundo organizacional estaban dando resultados fantásticos e iban mucho más allá del estrés, de la ansiedad y cosas por el estilo. Iban ya no solamente para poder corregir temas, sino para proyectarse a cosas más interesantes. Pero entonces provino este tema de vamos a analizar, vamos a revisar bien cómo y de dónde proviene todo esto y eso es lo que hoy vamos a conversar acá. Pude encontrar pues que hay un tema muy interesante, habrás escuchado que tu cuerpo más o menos cada 7 años suele cambiar íntegramente todas sus células, se produce una reposición completa de células, salen viejas y vienen unas nuevas. Pero la parte curiosa y la que te invito a retener de todo esto, con lo que deberías quedarte, es que las células nuevas que vienen toman información de las antiguas y por eso se mantienen, por ejemplo, tus cicatrices, por eso algún tema que puedes traer como un eczema de piel o quizás alguna dolencia estomacal o lo que fuera, porque traen esa información. Pues encontré que esta vida cíclica también pasa en la vida emocional. La vida emocional más o menos cada 7 años igualmente, pasa por un ciclo que proviene de las fases de desarrollo que se dieron en primera instancia en el útero de mamá. ¿Cómo funciona esto y cómo trabaja esto? Me voy a permitir leer una parte de mis apuntes en las que dice que todas estas fases específicas comienzan y terminan sus transiciones de manera muy suave, es decir, no son exactamente cada cierto número de años o cada cierto tiempo, pero sí se producen las fases como tal y se generan notables diferencias individuales entre una persona y otra. Aquí la primera clave, ¿no? Cuando estamos desarrollándonos en el útero de mamá, empieza ya a formarse también nuestra psique en una de estas 4 fases grandes o macro. Y hay una condición que la tenemos todos los seres humanos. Somos neuróticos por excelencia. Es decir, ningún ser humano, excepto tal vez el Cristo, ¿no? Excepto Jesús, eh, tenía o podía practicar el amor incondicional todo el tiempo. Nosotros siempre somos neuróticos, somos condicionantes. Y es que esta es la característica que desarrolla nuestro intelecto. No aceptamos todo directamente e incondicionalmente. A todo le ponemos condiciones y por ello nosotros tenemos que desarrollar el intelecto para poder empoderarnos de lo que nos trae la vida en el paso, en el día a día. Así pues, te voy a comentar un poco cómo trabaja esto, cuál es la mecánica, cuál es la lógica. Existen estas 4 fases en las que la psique humana va teniendo ciertos contenidos que son sanos y cuando se produce un contenido neurótico,
esta fase no se desarrolla suficientemente o genera algún tipo de déficit. Ese déficit generará después en tu vida media y adulta, generará un comportamiento visible ante los demás, que será el que marque tu personalidad. Entonces, esta es una parte, una clave. La otra es que también hay que entender que a la par que se desarrollan nuestras funciones psíquicas en estas etapas de desarrollo, a la par se van desarrollando ciertos órganos, ciertas estructuras neuroanatómicas que a su vez están enlazadas o se vienen desarrollando paralelamente con ciertas estructuras físicas y totalmente anatómicas. Y es por esto que cuando un déficit se da en una fase de desarrollo en la que se estaba desarrollando cierto órgano en especial, queda un código escrito que en la vida posterior se manifestará pues, como una dolencia, tal vez como una enfermedad, tal vez como algún tipo de síntoma, tal vez como un comportamiento muy característico tuyo, que marque tu personalidad. Vamos allá, conozcamos un poco de qué se trata y cómo funciona exactamente esto. Existe una primera fase. Veamos, cuando se produce la fecundación como tal, esta primera célula o estas dos primeras células se encuentran en un recorrido que corresponde al de el primer tercio de la trompa de Falopio, de una de las dos. Ahí se produce la fecundación. Cuando esto sucede ahí, la fecundación tiene grandísimas probabilidades de terminar en un embarazo como tal. Entonces, en este momento ya empieza a producirse algo que es una búsqueda que permanecerá después durante toda nuestra vida. Cuando pregunto, e incluso en los capítulos anteriores preguntaba, ¿qué es lo que todo ser humano busca durante su vida? Y recordarán que les dije, no es la felicidad. La felicidad es un efecto de la búsqueda de aceptación que tenemos durante toda la vida. Esa es la condición humana, ¿no? Estamos buscando ser aceptados porque a la vez los otros seres humanos son condicionantes y su aceptación no es incondicional. Entonces, esta tensión dinámica va haciendo que se desarrollen o a veces que queden en déficits algunas partes de nuestro proceso de desarrollo. En esta primera fase conocida como simbiótica, por cuanto se produce esa simbiosis primero entre el gameto masculino y femenino y luego se produce esta simbiosis entre esa primera célula fecundada y una de las paredes del útero de mamá. En este momento, en este preciso momento, existe un momento de aceptación o no por parte de la madre. Esta primera célula fecundada solamente puede emitir químicos hacia la madre, explicándole que está embarazada, y la madre, si acepta, pues habrá un desarrollo y consecuentemente un embarazo, ¿no? Que permitirá desarrollar las siguientes fases. Sin embargo, si por A o B la aceptación no se da, pues se produce la función de la menstruación y la vida de esa célula acaba en ese momento. Entonces, pueden imaginarse ustedes en ese momento, la vida es blanco y negro, es superpolar, ¿no? Si es que hay aceptación, vivo, si no hay, muero. Pero los seres humanos somos condicionantes. Podemos aceptarlo, pero con ciertas condiciones. Entonces nace como fenómeno psíquico en los seres humanos, la posibilidad de la ansiedad, de dejar esa latencia de ser aceptados incondicionalmente y que pues jamás va a llegar porque la condición humana es condicionante. Entonces, en esta primera fase de desarrollo somos apenas una célula que empieza a subdividirse y empieza a generar células especializadas. Unas serán piel, otras pelo, otras uñas, otras serán sistema nervioso, otras digestivo, otras músculos y otras esqueleto, etc. Entonces, esto sucede cuando esto sucede, más bien dicho, el contenido principal que viene como un contenido sano es el de la aceptación incondicional por parte de la madre. La aceptación es un contenido sano que llega o debería llegar en esta fase como base de un amor libre de condiciones y de una seguridad básica para generar la existencia en base a la esencia,
seguridad básica, existencial y esencial para la vida. Entonces, ese es un contenido sano, pero como hemos dicho, no siempre sucede así. El contenido puede tener un nivel aceptable, digamos, o muy bueno, o quizás entre en déficit. Personas que sufren un déficit en este momento, en este proceso, a veces por temas físicos, de pronto la madre no puede albergar, no puede dar inicio a ese proceso de la mejor manera, o se produce una fecundación, un embarazo, perdón, ectópico, ¿no? La célula, en lugar de pegarse en la pared del útero interno de madre, se pega por afuera, cerca de la cervix, etcétera, o a veces en la misma trompa de falopio, en otro lado. Es decir, algunas de estas cosas generan déficit, y las personas que sufren que pasan este proceso, no digamos que sufren, porque la vida emocional es amoral, no evalúa, no sufre, no festeja, simplemente es mecánica y funciona o no funciona. Entonces, en este proceso se desarrolla durante todo el proceso de simbiosis, ¿no? Desde que estamos dividiéndonos hasta el momento en que empezamos, ya tenemos la forma de un feto, se desarrollan como sentidos, ¿no es cierto? Como sentidos, y con ello los órganos que se corresponden: el calor, el tacto, el oído, el olfato, el equilibrio. El equilibrio es importantísimo porque nos da la sensación del yo. El movimiento, el equilibrio, da la sensación de que yo soy una cosa y mamá es otra diferente. También inicia el desarrollo del sentido del yo, precisamente con esta sensación, esta percepción del equilibrio. Entonces, esta fase simbiótica contiene en sí un desarrollo de todas las fases, pero en miniatura, es decir, pasa por todas las fases en pequeñito, la fase simbiótica, pero rápidamente. Pero en lo que gravita es en la simbiosis, en la aceptación incondicional. En el caso de las mujeres, esa capacidad de contener, ese instinto de contención de otra vida. Y en el caso de los hombres, esa aceptación de ser contenido, de ser aceptado, que ya podrán ir haciendo un poquito de clic, ¿no? Si la madre desarrolla el instinto de contener, de tener para sí una vida, y el hombre de ser contenido, ya pueden pensar, si un déficit se da aquí, por ejemplo, en las relaciones de pareja, ¿qué podrá pasar en adelante? Esa es una primera fase. Hay una segunda fase, y bueno, como decía, ¿no? Quienes se fijan acá, pues estarán siempre con esa latencia de buscar la percepción del yo, de ser percibidos por los demás, de ser contenidos por los demás, de ser aceptados por los demás. Ese tipo de personalidad, ¿no? El alma de la fiesta, la persona que busca siempre complacer a todo el mundo para sentirse aceptado y para sentir que su sensación de vida, su sensación básica existencial está nutrida. Luego vamos a ver cómo se manifiesta exactamente, pero ya van viendo ahí. Y claro, las deficiencias también luego tendrán que ver con el tacto, es decir, piel, con el olfato, con el oído, con el sistema de equilibrio, etc. Bien, entonces ahora viene una segunda fase. Esta segunda fase de desarrollo se la conoce como fase oral, por cuanto todos los sentidos que están asociados a un oramen, ¿no? Por ejemplo, los ojos, la nariz, la boca, los oídos y otros sentidos, empiezan a desarrollarse mucho más. En esta fase donde pasamos de ser embrión a ser un feto completo, la marca, digamos, está el recibir todo de nuestro entorno para poder crecer, desarrollarnos y ser ya un individuo cada vez mejor formado, ¿no? En esta segunda fase se acentúan aún más los sentidos receptivos como tal, ¿no es cierto? La clave aquí que hay que entender es que el crecimiento y las funciones del cuerpo no son solamente como una respuesta física y biomecánica del desarrollo de un ser humano, sino que son una expresión misma de la gestalt, del desarrollo de un individuo con conciencia propia. El crecimiento del cerebro se da, y las funciones de la psique se completan en total, y de a poco pues vamos ya empezando a tener algunas interacciones de tipo psíquico con nuestra madre y con el entorno. Las funciones y los niveles de conciencia
Al respecto de los contenidos específicos de esta fase, pues van siendo cada vez más presentes tanto para él como para la propia madre. El sentido psíquico del yo empieza a aparecer, porque ya la sensación del movimiento, del equilibrio, debido al peso que tiene ya el cuerpo, que contrarresta o va mucho más allá de la resistencia que puede generar el líquido amniótico, genera un ritmo. Además, la exaltación de los órganos receptivos, como es el caso del oído, nos pone más en contacto con sonidos como el latido del corazón de la madre y de las voces de todos quienes le rodean, quizás un par de metros a la redonda. Entonces todos estos contenidos que se dan en esta segunda fase de desarrollo generan también, por supuesto, contenidos sanos y contenidos neuróticos. Los contenidos sanos, todos aquellos que tienen que ver con esto de percibir el mundo, y no solo percibir, sino recibir del mundo, ¿no es cierto? El desarrollo acentuado de los sentidos receptivos y del proceso de recibir. La percepción es todavía en gran parte a través del filtro de la madre, y es importante fomentar en este punto todos los sentidos. Nuestra cultura, y como muchas en el mundo, está acostumbrada a estimular únicamente el sentido, o no tanto el sentido, estimular solamente la alimentación, el sentido oral de la alimentación. Si tú vas y te encuentras con amigos, ¿cómo festejan el encontrón? Pues comiendo algo, bebiendo algo. Si cumples años, te dan una comida y algo de beber. Si te gradúas, comida y algo de beber. Si es día del padre, de la madre, muchas de las cosas que vienen por ese lado, por la parte oral de la alimentación. Esto puede fijarles mucho más, y si es que un disturbio hace que este contenido se desarrolle neuróticamente con una condición muy complicada, pueda derivar, por ejemplo, en la tendencia a una personalidad adictiva. Por ejemplo, aquí aparecen los fumadores, aparecen la gente que depende de alcohol o cosas por el estilo. Aquí muchos fijamos unos comportamientos que nos piden el reafirmar y el reconfirmar la sensación de esta percepción oral del mundo. Por ejemplo, y me incluyo, habemos personas que preferimos el agua mineral con gas y muy fría a el agua normal, porque el agua con gas, pasa siendo una sensación muy fuerte por la garganta y el rato que ingresa en nosotros. Entonces, en cuanto a los sentidos, el sentido del yo se acentúa a través de estos órganos, ¿no es cierto? Y estos órganos que se están desarrollando ahí son los que albergan luego ciertas sensaciones que nos van a permitir comunicarnos con el mundo. Si es que tenemos por ahí disturbios neuróticos, podrá luego uno de estos órganos de los sentidos quejarse a través de una enfermedad, hacer un síntoma para poder justificar tu propia existencia. Vamos a hablar en el camino de los podcasts cómo es esto, cómo es esta estructura, pero por lo pronto ya sabes que aquí, en este punto, nacen este tipo de personalidades, ¿no? Aquí el movimiento, la libertad, el equilibrio, el yo, ya son las sensaciones conscientes que un poco van identificando las personalidades de quienes se han anclado a esta etapa de desarrollo. Queda latente el poder sentirse en movimiento, en libertad y el equilibrio, y sentirse a sí mismos, ser admirados, por ejemplo, ¿no? Ser reconocidos. Entonces, aquí el estado de hipnosis del que hablamos en los capítulos anteriores, ¿no? Estado natural de la conciencia, del que no te das cuenta que las cosas suceden. Estado de hipnosis es media. Ya hay algo de conciencia un poquito más elevada, ya no es tan profunda como en el primer punto, que es la simbiosis, en donde el estado de hipnosis es profundo, ¿no? Se liga más a los instintos y a los órganos o funciones de órganos que van ligadas a instintos. Llega entonces una tercera fase que se desarrolla, a la cual se la conoce también como receptiva sensual, o también se la conoce como una fase creativa. En esta fase, un feto ya completo
empieza a generar cosas, empieza a hacer cosas. ¿De qué se trata? Mira, la primera vez que un ser humano se da cuenta que es capaz de hacer algo por sí mismo, ¿no? Y con esto impactar a su entorno, es el momento, la primera vez que es capaz de excretar heces. Hasta antes de esto, en el proceso del embarazo, un bebé solamente ingiere líquido amniótico y deja salir líquido amniótico, no hay digestión. Pero en esta fase, ¿no?, que sutilmente cambia de oral a esta fase creativa, ya el feto ya hace digestión y por primera vez hay heces en el líquido amniótico. Este choque químico hace que, por ejemplo, se irrite y se reviente la fuente de la madre, empiezan las contracciones y le avisa a la madre que es hora de nacer. Ya en etapas futuras, un niño, o ya no un niño, sino una persona grande, que se ha podido fijar en esta fase, que habrá podido quedarse fijada en esta fase, mostrará comportamientos en ansiedad de entregar, de dar, de producir, de mostrar que es capaz de hacer cosas. Un workahólico, por ejemplo. Aquí, desde el punto de vista de la psicología, se entiende como todo lo que tú puedes producir, se lo entiende como tus heces, ¿no? Entonces, una persona que está entregando sus heces de todo tipo todo el tiempo, por ejemplo, un workahólico. Por ejemplo, esta persona que es el mejor estudiante de la escuela, del colegio, de la universidad, y después es el mejor en la maestría y en el doctorado, y después sigue el camino para ser profesor y escritor de libros y nunca ejerce la profesión. Siempre están entregando. Discursos que puedes encontrar en personas que tienen fijación en esta fase. Mira, yo con tal de dormir 4 horas estoy tranquilo. Yo me dedico a trabajar 18 horas, duermo 4 y las 2 le gasto entre comer y hacer ejercicio. Es decir, tienen una entrega brutal. Hemos de hacer un paréntesis para decir que un equilibrio emocional y físico nos manda a que tengamos 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de sueño y descanso reparador. Estas personas no funcionan por ahí, entonces mira, ya vas viendo. Pero sobre todo, lo importante, ya que estamos hablando de la psique y el cuerpo, es ver qué órganos estaban en ese momento entrando en una etapa de consolidación y desarrollo. Básicamente, los órganos del sistema gástrico, los pulmones, el corazón. De manera que si una persona en ansiedad se fija en esta fase, pues este tipo de enfermedades o enfermedades que se manifiestan a través de estos órganos serán las que más estén primando ahí, ¿no? Primando y manifestándose como un camino para saber qué hay dentro de uno. Entonces, como ves, todo esto ha dejado una manera de que un camino, un mecanismo para que tú puedas reescribir lo que hay en tu subconsciente y poder generar otro tipo de vida. Finalmente llega una fase conocida como maduración o primera maduración, en la cual si bien el bebé ya hizo el proceso de nacer, aquí en esta fase se caracteriza porque nace una comunicación que va más allá de la comunicación química o telepática de la que hablamos en el episodio anterior con la madre, por cuanto al nacer ya nos individuamos, ya somos un individuo y tenemos que de alguna manera seguir en contacto con la madre y seguir atrayendo todo lo que necesitamos de la madre. Entonces empieza obviamente con el llanto, ¿no es cierto? Y empieza a haber comunicación, pero el primer síntoma de comunicación del bebé no es con la madre, es con la tierra misma. Siente por primera vez frío sobre su piel, luz sobre sus ojos, aromas sobre su nariz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la comunicación se da básicamente por piel, pelo y uñas y por los órganos receptivos de la vista, el oído y el olfato. Básicamente por ellos, obviamente también del gusto, pero básicamente vista, olfato y oído. Entonces, en las personas que por A se fijan, se anclan en estas fases, habitualmente se muestran luego como personas conocidas por la PNL como kinestésicas, ¿no? Son estas personas que en su discurso no dicen cómo te suena esto, sino cómo sientes esto, cómo te sientes con esto. Son estas personas que
Cuando conversan te dan un topecito cada tanto, te hacen un topecito en el brazo, un topecito en el pecho para que les pongas atención. O cuando necesitan reafirmar algo, tienen un topecito en el hombro. Son muy apapachadoras, muy abrazadoras. El tacto sobre todo va con ellos. Y si hay una fijación y el órgano más grande del cuerpo que tenemos, que es la piel, transmite este código de fijación, ¿qué es lo que te va a mostrar? Te va a mostrar un eczema tópico, te va a mostrar un acné, te va a mostrar una alergia por la respiración, te va a mostrar unos lentes que no te dejan ver el mundo como realmente es, etcétera. Entonces, este es un poco lo que he querido comentarte en este punto, en este tercer episodio, y dejarte, por supuesto, un ejercicio para que ya empieces a trabajar. ¿Cómo reescribes códigos? ¿Cómo reescribes el libro? Sobre todo si sientes que hay algo de esto que te está molestando, pero más allá de eso, ¿cómo puedes proyectarte a algo que realmente quieres hacer? Ya hicimos en el primer episodio está la base de este ejercicio, te lo voy a dejar de nuevo en este momento. Te voy a pedir que te acomodes, que busques un lugar cómodo, sin interrupciones. Esto va a durar muy poquitos minutos. Te voy a invitar a que puedas estar sentado en una silla muy cómodamente, con la espalda recta, las dos palmas de las manos sobre los muslos, los pies bien asentados en el suelo. O si estás recostado, lo único que te pido y te invito es a que evites cruzar brazos, cruzar dedos o cruzar piernas, ¿sí? Sino que estés totalmente estirado y estirada y con tus manos sobre los muslos, ¿ok? Entonces vamos a ir repasando todos los órganos y luego tú puedes repasar este audio, puedes contactarte y puedes ir a mi canal de YouTube para que tengas una guía más práctica con imágenes también, pero haz esta práctica y vas a darte cuenta que todo lo conversado está aquí. Te invito a que tomes una respiración profunda y escuches tu respiración y deja salir, siempre escuchando el sonido que ésta produce. En un segundo intento vamos a ingresar tanta respiración como te sea posible hasta que no ingrese nada más de aire. Escucha tu respiración. Exhala. Por último, inhala hasta que no entre más aire y al momento de exhalar vas a sacar todo el aire que pueda salir. Ingresamos y exhalamos. A partir de este momento te invito a que puedas repetir todas mis instrucciones solo en la voz de tu mente. Escuches mi voz y solamente mi voz que te guía en el proceso. El resto de sonidos da igual. Te invito a que escuches tu respiración y la sientas tal como está. Tu respiración que poco a poco tiene un ritmo normal. Tu respiración tal como está. Así, con esta agradable sensación y reconociendo tu respiración tal como está, te invito a que puedas sentir ahora cómo tu cuerpo reposa sobre el mueble, sobre el sitio, la cama, la silla donde estés. Puedes sentir quizás tu cabeza, tu espalda haciendo contacto con este mueble, tus piernas, tus pies con el suelo o la cama donde estés. Siente el contacto que hay entre tú y esto y concéntrate en tu respiración tal como está. Tu respiración que poco a poco tiene un ritmo normal, tu respiración tal como está. Así, con esta agradable sensación de tranquilidad, te invito a que con cada respiración dejes ingresar aire de paz, de tranquilidad, y al exhalar dejas salir todo lo que tenga que salir. Una vez más ingresa tu aire al cuerpo y puedes sentir como con cada exhalación se sueltan tus hombros, tu columna se afloja, tus caderas también. Tus piernas y pies están totalmente relajados y sientes el contacto contra el mueble, el peso, una sensación de peso tan agradable.
Cada vez que respiras, te relajas y te sientes profundamente pesado. Te sientes agradablemente pesado. Te voy a invitar a que puedas descubrir también el calor que generan tus manos sobre tus muslos. Ese es el calor que ha generado tu vida que ha sido tan buena como para estar aquí y ahora. Concentrado en tu respiración, agradablemente tranquilo, agradablemente pesado y profundamente, agradablemente caliente. Puedes repetir en la voz de tu mente: tranquilidad, peso y calor. Tranquilidad, peso y calor. Ahora te voy a invitar a que dejes venir a tu mente una imagen. Cualquier imagen que venga, da lo mismo. Algunas personas miran paisajes, miran montañas, otras personas miran playas o jardines. Algunas personas solo ven oscuro y no hay más ahí. Da igual, todo está bien. Deja que esta imagen, esta idea, esta sensación llegue a ti. Tranquilidad, peso y calor. Con esta imagen en tu mente te voy a invitar a que puedas imaginar un lugar muy agradable y muy tranquilo en el que tú quieras estar. Cualquier idea, cualquier imagen, cualquier sensación que viene a ti, está bien, déjala llegar. Permítete estar en este lugar con todos tus sentidos y estar plenamente ahí. Percibe todo lo que hay en este lugar. Deja que todos tus sentidos se queden en este espacio, en este lugar. Si es una idea, si es un lugar, si es una imagen o si es solo una oscuridad agradable, permítete estar ahí con todos tus sentidos. Ahora te voy a invitar a que puedas repetir este mantra. Y esta noche, por cada hora que duermo, descanso 2 horas. Y durante esta noche, por cada hora que duermo, descanso agradablemente por 2 horas. Por cada hora que mi cuerpo y mi cerebro duerme, descanso 2 horas. Y cuando mi sueño, mi descanso termine, despertaré alegre, tranquilo, agradablemente descansado, agradablemente relajado. Permítete sentir tu respiración tal como está. Si estás recostado y vas a dormir, pausa el ejercicio y solamente deja que llegue el sueño. Si es que estás escuchando esto cuando ha iniciado, o quizás mientras caminas, vas en camino a tu oficina, o estás sentado en un lugar donde no vas a poder quedarte dormido, te invito a que cuentes en la voz de la mente conmigo. Con el número 1, puedo sentir la energía de movimiento que regresa a mis pies y piernas. Con el número 2, paz y tranquilidad. Por cada hora que duermo, descanso 2 horas. Con el número 3, la energía de movimiento llega y siento como la frescura está en mis rodillas, en mis piernas, son fuertes, son fáciles de mover. Con el número 4, siento mi respiración agradablemente tranquila y por cada hora que duermo descanso 2 horas. Con el número 5, puedo sentir como ingresa aire fresco en mi cuerpo. Se mueve mi pecho, mi tórax y eso me da energía de movimiento, estoy muy energizado. Siento mucha energía en mi cuerpo. Y con el número 6, paz y tranquilidad cuando respiro. Y por cada hora que duermo, descanso 2 horas. Agradablemente tranquilo, profundamente tranquilo. Con el número 7 puedo mover mis hombros, están llenos de energía, de movimiento que baja mis codos, baja mis manos. Y con el número 8, mis pensamientos están tranquilos y por cada hora que duermo
descanso 2 horas. Con el número 9, una inhalación fuerte que pueda escuchar. Mis pensamientos están frescos, ágiles, llenos de movimiento, de frescura. Con el número 10, llevo mi mano al centro de mi frente y digo, por cada hora que duermo, descanso 2 horas esta noche. Te invito a que pongas tus manos en palmas abiertas hacia arriba, tus pulgares hacia adentro y aprietes con fuerza en forma de puño. Es un poquito incómodo y a veces hasta duele un poquito. Respira profunda y rápidamente mientras haces movimientos, llevando tus manos desde los hombros y estirando con fuerza hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, esto ha sido todo. Recuerda que si practicas esto a la hora del descanso, debes pausar y cortar antes del conteo. Dejar que el sueño te lleve y después de que hayas tenido el sueño placentero y un descanso maximizado, vas a poder estar mucho mejor. En los siguientes capítulos voy a invitarte a que puedas reconocer cómo trabajas con esta misma técnica y empiezas a escribir comandos como el de hoy, que vas a pedirle a tu cerebro que por cada hora que duerme descanse 2 horas. Pero ahora vamos a poder trabajar en que me voy a concentrar más, en que cada vez que yo como disfruto todo lo que como y mis leptinas y mi insulina simplemente se vuelven más sensibles y actúan mucho más. Esto hará que tu punto de rebote, tu peso se controle y se mantenga bajo. Podremos trabajar con otras instrucciones como energizar el cuerpo para tener más fuerza física, más velocidad, respuesta muscular si es que eres deportista, un sinfín de cosas. Recuerda, estamos en YouTube también, búscanos como Terapia de Negocios TV y encuentra en la lista Inducción Hipnótica estos ejercicios, míralos y sobre todo, si te han gustado, compártelos, puede que a alguien le sirva y le guste y te estará agradecido de seguro. Soy Álvaro Gijón, esto ha sido el episodio número 3 de Inducción Hipnótica. Nos vemos la próxima semana con el cuarto episodio. El cuarto episodio en el que estaremos topando un poco ya cómo se manifiestan las enfermedades en el proceso del desarrollo evolutivo de la psique y cómo trabajar con mensajes para borrar esos códigos y poner unos nuevos que eviten que hagas los síntomas, que hagas las enfermedades para justificar una existencia sana y plena en el planeta. Que tengas una buena noche. Esta música que escuchas al fondo ha sido producida por Juan Gijón, que es mi hijo, y te invito también a que lo escuches como The Perfect Brain Damage en YouTube. Hasta siempre. Yeah.